BP Gurús y The Service Desk Institute presentan SDI 24 MX, el evento líder en Latinoamérica de la industria de gestión de servicios de TI y Service Desk. SDI 24 MX es traído a ti por SDI 24 MX, transformando la industria de TI. Ana Cecilia Pérez, con más de 20 años de experiencia en la industria de seguridad de la información y ciberseguridad, cuenta con varias certificaciones de la industria como CISA, CISM, CRISC, CISP e ITIL Service Manager. Fue invitada por Axelos a participar como coautora del libro La Guía Práctica, Information Security Management, de la versión 4 de ITIL. Es miembro del Comité de Seguridad del NICE y de los comités de ciberseguridad y de mujeres en tecnología de la AMITI, con participación especial en el subcomité de Niñas en Tecnología, en donde también forma parte del Consejo Directivo. Es socia fundadora de ISC Cuadrada Capítulo México, en donde es líder de la iniciativa Women Task Force. Es autora de la norma Escuelas Responsables en el Uso de Internet, vigente desde octubre de 2019. Actualmente es fundadora y socia directora de Capa 8. Es responsable de liderazgo del Festival de Ciberseguridad para América Latina, que cuenta con más de 60 organizaciones participantes de la región. Hola a todos, es un gusto saludarlos. Muchísimas gracias, sobre todo a BP Gurus por la invitación para participar. El día de hoy voy a compartir mi pantalla para iniciar y me parece que vamos a abordar hoy un tema, por supuesto a mí me gusta, es de esos temas que dan mucho para compartir. Eh, Me parece que ya ven la pantalla, nada más si me pueden confirmar, por favor. Ya vemos, Anita. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias para mí, nuevamente un gusto estar en este evento en su edición 2024. Gracias a BP Gurus, gracias a todo el equipo que conforman este evento del SDI 24. Y bueno, hoy vamos a platicar de un tema que lleva por título Ciberseguridad Proactiva, prevención y mitigación de amenazas desde el Service Desk. Y para arrancar, me gustaría empezar con esta frase que dice así: la ciberseguridad no es solo reaccionar ante ataques, es anticiparse a ellos, al convertir, escuchen bien, cada interacción en una oportunidad para proteger el Service Desk, que puede además marcar la diferencia entre la seguridad y la vulnerabilidad. Entonces, si ustedes veían o pensaban que el Service Desk y todas las funciones que tiene, pues a lo mejor van en paralelo o por separado, tienen poca interacción o no tienen una participación fundamental en una estrategia de ciberseguridad, pues van a ver que no, están más interrelacionados de lo que nos imaginamos. Y bueno, como parte de esta sesión, pues vamos a demostrar precisamente cómo el Service Desk puede actuar como una primera línea de defensa proactiva en la prevención y la mitigación de las ciberamenazas, entendiendo el rol clave del Service Desk en esta ciberseguridad proactiva, buscando además cambiar este paradigma que muchas veces tenemos de reaccionar antes de prevenir, antes de prepararnos, antes de proteger, y entonces empezamos a pensar en esas ideas una vez que ya pasó algo, ¿no? Por otro lado, identificar prácticas efectivas para la prevención y mitigación de amenazas y aplicar algunas tácticas que mejoren la comunicación y el escalado o la escalación de incidentes críticos dentro de la organización. Y pues para empezar, vamos a entender a qué nos referimos con ciberseguridad proactiva. Eh, Básicamente es la anticipación y preparación ante posibles amenazas en lugar de reaccionar después de que ocurran. Por supuesto, en caso de ocurrir tenemos que reaccionar, pero normalmente cuando tenemos en nuestra estrategia de ciberseguridad prácticas de prevención implementadas, por supuesto, o no es necesario llegar a una respuesta porque se pudo contener con oportunidad, o en caso de que llegue a tener un impacto mayor, normalmente también la respuesta puede ser mínima porque todo se realiza bajo un ambiente de mejores prácticas controladas. Y bueno, la diferencia
Con la ciberseguridad reactiva, pues en términos de un enfoque proactivo, tenemos que tener un monitoreo constante. Les comparto que me ha tocado hablar con organizaciones de todos los tamaños. Muchos pudieran pensar que a lo mejor es un tema de pymes, pero la verdad es que no, es de todos los tamaños y de todas las industrias, en donde les dices, oye, ¿alguna vez has sido víctima o estás enterado de que has sido víctima de un incidente de seguridad, de que te hayan robado información? Y la mayoría de las veces, de las organizaciones que no llevan un monitoreo, la respuesta es no. Y después, en algunos casos, corrigen en términos de decir, bueno, no me he enterado. Entonces yo me imagino y asumo que no ha pasado nada. Pero la verdad es que están operando a ciegas, le llamo yo, porque no saben si ya nos robaron a lo mejor temas confidenciales, si a lo mejor el hecho de que perdiera un contrato se debe a que a lo mejor alguien me lo ganó porque nos robaron información. No sabemos si la base de datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores o terceros, a lo mejor ya está circulando en la dark web y se está comercializando. Entonces, eh, no lo sabemos si ya sucedió, si está sucediendo en el momento en que ustedes y yo estamos hablando, o a lo mejor sucede en una hora o el día de mañana. Sin esa visibilidad de monitoreo continuo, no podemos hablar de que tenemos una estrategia de ciberseguridad con características proactivas, ¿no? Y por otro lado, el enfoque reactivo, pues es esta resolución después de un ataque, después de un incidente. Normalmente las organizaciones, y es uno de los temas que me parece que como industria tenemos que trabajar de manera importante, es cambiar este enfoque de la ciberseguridad como un gasto y no como una inversión, ¿no? Y hasta que se ven los efectos o el impacto de ser víctimas de un incidente de seguridad, entonces empezamos a pensar y entonces damos claridad de cómo nos impactó y qué tenemos que hacer para que no nos vuelva a ocurrir. Muy grande sería la diferencia de dar confianza a nuestros clientes de que lo estamos haciendo, nos estamos preveniendo, estamos protegiendo su información, estamos protegiendo la propia información y la propiedad intelectual de nuestra organización y estamos, eh, pues, reduciendo dolores de cabeza en términos de mala reputación, de penalizaciones, de incumplimientos legales, contractuales, de financieros y de muchos aspectos más, ¿no? Entonces, pues, con esta diferencia entre enfoques, entremos a mayor nivel de detalle, ¿no? En términos de prevención. ¿Alguna vez se han preguntado dónde se encuentra su empresa en materia de seguridad? Pues en este enfoque proactivo de prevenir ataques antes de que ocurran y de anticipar a las amenazas potenciales, es importante tomar en cuenta que tenemos que tener una prevención y una detección temprana, que tenemos que hacer mucho énfasis en la mitigación y en el monitoreo continuo. Em, y algunos ejemplos de esto, por ejemplo, está implementación de parches de seguridad antes de que las vulnerabilidades sean explotadas. Cuando nos llegan notificaciones, ¿no? De los mismos fabricantes de software, del sistema operativo, de las aplicaciones que utilizamos, etcétera, pues muchas veces o no las analizamos, pensamos que no son importantes, las dejamos para después y ese dejarlas para después puede traernos consecuencias graves, ¿no? En términos de que, híjole, por no actualizar, recordemos que las actualizaciones ayudan a resolver problemas de funcionalidad, pero también muchas veces ayudan a resolver problemas de seguridad que se van identificando conforme se va utilizando la plataforma y que se van recibiendo reportes de parte de los mismos usuarios, ¿no? Y se van haciendo análisis. Entonces, una de estas actividades, como es una cosa tan sencilla, que es la implementación de parches de seguridad, es importante revisarla y tomarla en cuenta. El uso de herramientas que permitan la gestión de información y eventos muy conocidos como SIEMs. Para aquellos que no los conozcan, los SIEMs los pueden encontrar que es en español como correlacionadores, y son estos sistemas que integran la información que se recopila en los logs o en las bitácoras de distintos controles, tanto de seguridad como de operación. Y lo que hace es que a partir de reglas que configuramos y apoyo ya de temas de inteligencia artificial, entre otros, permite empezar a identificar, híjole, aquí encontré una alerta, un evento de este tipo en el switch, pero en el router, pero en el firewall, pero entonces en el servidor, y esa correlación de distintos eventos que pudieran parecer aislados, al final, pues se pueden correlacionar, valga la redundancia, como un evento que pudiera estar poniendo en riesgo la organización. Y bueno,
¿Cuáles son los beneficios de sí implementar un enfoque proactivo dentro de nuestra estrategia de negocio? Todos aquellos que está muy de moda ahorita el tema de transformación digital, pues la transformación digital no es nada más a lo mejor automatizar algunos procesos, eh, empezar a hacer uso de inteligencia artificial, sino incluir la parte de ciberseguridad dentro de esa estrategia es un factor fundamental, ¿no? ¿Qué buscamos como beneficios? Reducir el riesgo de daño, ahorrar costos significativos a largo plazo, evitar pérdidas por interrupciones o compromisos graves en la seguridad. Ahora, ¿qué es el enfoque reactivo? Pues responder a un incidente después de que este ocurrió, incluso si es que nos enteramos de qué ocurrió, que es un poco el tema que mencionaba antes, ¿no? De estar monitoreando continuamente. Si a lo mejor alguien fue tan hábil para sacar la base de datos y que nadie en la organización se enterara, pues ya fuimos víctimas de un incidente, no nos enteramos y tampoco reaccionamos. Sin embargo, también es importante aquí resaltar y comparto con ustedes que muchas veces cuando hablamos de incidentes de seguridad, pensamos que estos vienen únicamente del exterior, cuando hay estadísticas que mencionan que un porcentaje importante de los incidentes de seguridad, de las brechas de datos, ocurran desde el interior de una organización, ya sea por un error humano, ya sea por la inconsciencia de un colaborador, por un colaborador incluso molesto, que también lo puede hacer, y también dentro de la operación de una organización, todas esas integraciones que muchas veces tenemos con terceros y proveedores como organización, pensamos que a lo mejor nuestra estrategia está robusta porque hemos cubierto los tres principios de la ciberseguridad, que son disponibilidad a través de prácticas de continuidad, confidencialidad, quienes tienen acceso a qué información y por qué, integridad, que la información no sea modificada. Pero cuando tenemos integraciones, pues muchas veces no evaluamos y no auditamos a esos terceros, ¿no? Entonces, en esta cadena de valor que muchas veces tenemos con otros aliados, pues también nos tenemos que monitorear y tenemos que auditar su nivel de seguridad a fin de que también estén protegidos y estos incidentes no sean originados por este tipo de fuentes, ¿no? Pues aquí el énfasis está relacionado en la recuperación de datos después de un ataque de ransomware, dónde teníamos nuestros respaldos, cuándo fue la última vez que se hicieron, cuándo fue la última vez que se probaron. Les voy a contar otro caso. Una empresa que fue víctima de un incidente de seguridad de ransomware, cuando le decimos no pagues porque no hay garantía, porque si no lo sabían, pagar un ransomware, que es una extorsión de sistemas y de datos, que además se ha convertido en doble y triple extorsión, el hecho de pagar no te garantiza que te descifren y que te vuelvan a regresar el acceso a tus sistemas. Entonces, la recomendación siempre es no pagar. Y cuando le decimos, pero ¿tienes respaldo? Sí, sí, claro que los tengo. Ok, pues habilítalos. Con eso recupera tu operación, recupera tus sistemas y no es necesario que pagues nada. Pues resulta que los respaldos estaban en el mismo servidor que fue afectado y por lo tanto la información de los respaldos también había sido secuestrada, ¿no? Otro evento, como ejemplo, está la restauración de sistemas después de un ataque de denegación de servicios. En este caso, el DDoS significa denegación de servicios distribuido, que para aquellos que no lo sepan, un ataque de negación de servicios es cuando un sitio recibe una cantidad de peticiones mayor a la que normalmente recibe. Por ponerles un ejemplo que me parece que lo ejemplifica muy bien, imagínense que no es lo mismo, a lo mejor, que un sitio de venta de boletos de conciertos en Internet, pues no recibe la misma cantidad de peticiones para la compra de un concierto de un cantante que para la compra de otro que a lo mejor es mucho más famoso o que está más de moda o es más popular. Y entonces está acostumbrado a lo mejor en su operación tradicional, pues serán eventos, a lo mejor de un perfil más bajo, cuando se le ocurre llevar a cabo un evento de un perfil de mayor amplitud, pues el número de peticiones y el número de personas interesadas aumenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que este número de peticiones de todas las personas que quieren comprar un boleto al mismo tiempo, pues rebasa el ancho de banda para el cual el sistema fue configurado, fue creado, y entonces lo que hace es tirarlo, ¿no? Ya no hay sistema y hay que volver a levantarlo. En este caso, en un ataque de denegación de servicio es lo mismo. Alguien con la intención de afectar la disponibilidad de un sistema manda un número de peticiones y cuando es distribuido es que hay varios orígenes enviando un número de peticiones
mandándolas de manera simultánea. Aquí las limitaciones que tenemos en un enfoque reactivo, pues es que aunque es esencial contar con planes de respuesta, este enfoque tiende a ser mucho más costoso, tanto en términos de tiempo como de recursos, y también puede generar mucho más daño si las amenazas no se gestionan a tiempo. Entonces, el enfoque reactivo tiene que estar sí o sí diseñado, pero basado en siempre y cuando tengamos un enfoque proactivo muy bien implementado, ¿no? Y aquí, ¿cómo participa en todo lo que ahorita les he platicado? ¿Cómo participa el Service Desk como primera línea de defensa? Pues la verdad es que al ser un punto, el primer punto de contacto con los usuarios, va a tener la capacidad de monitorear una serie de eventos. ¿Qué pasa si de repente un usuario llama a la mesa de ayuda y dice, oigan, es que pues no está funcionando mi correo, ¿no? Y pensamos que es un caso aislado, pero a los 10 minutos otro usuario y conforme se van conectando por la mañana, pues no funciona. Puede ser si una falla del correo o puede ser un ataque que afectó el sistema de correo. Entonces, la cantidad de eventos y de registros que reciben puede servir como un monitoreo de alertas y de anomalías, puede apoyar a identificar qué incidentes se están presentando para resolverlos antes de que incluso escalen en términos de impacto. Y básicamente van a ver ahorita que su labor es fundamental y tenemos que trabajar en la colaboración entre los equipos de Service Desk y los equipos de ciberseguridad. Ahora, ¿cuáles son esas amenazas? Porque pudiéramos decir, bueno, el Service Desk recibe, pero no va a ser capaz de detectar amenazas. Y la verdad es que sí. Es capaz de detectar amenazas de phishing y spear phishing. Todos saben que es phishing, que viene del término en inglés pescar. El phishing es masivo. Lo mandan cibercriminales buscando a ver quién cae, ¿no? Entonces ahora pueden ver que suplantan la identidad de entidades muy utilizadas, ampliamente utilizadas por la población, haciéndose pasar por esa entidad, pues buscan obtener información o buscan que realicemos alguna acción que les beneficie, ¿no? El spear phishing, por el contrario, no es masivo. Está dirigido a una persona que ya fue estudiada, que ya fue identificada, y entonces el mensaje que se va a enviar está mucho más dirigido y mucho más acotado, y por lo tanto puede ser mucho más dañino, ¿no? También está el tema de malware y de ransomware, que también lo pueden identificar, los accesos no autorizados, fallos en actualizaciones de software o configuraciones inseguras, comportamientos inusuales como accesos no autorizados también, ingeniería social, que ingeniería social, el phishing y el spear phishing es un tipo de ingeniería social. La ingeniería social se lleva a cabo de miles de maneras, es muy antigua y es el arte de engañar, básicamente, ¿no? Eh, Desde que recibimos a lo mejor una llamada telefónica, que hoy también está muy en aumento, en donde me hago pasar por el banco y entonces le hablo a un usuario y le digo que estoy identificando un cargo y que necesitamos que lo reconozca, pero además necesitamos que nos dé los números de la tarjeta y que nos dé varia información que debiera de hacernos dudar, aunque en muchos casos no sucede y terminamos cayendo. Pero la ingeniería social tiene hoy muchísimas formas de presentarse, y lo que ha pasado con las plataformas digitales es que más bien se ha aumentado esta superficie de ataque, ¿no? Hay más maneras gracias a las plataformas digitales de hacer esta ingeniería social, que es el arte de engañar a las personas. Los ataques de denegación de servicio distribuido, que lo expliqué previamente, errores humanos. ¿Quién no se acuerda hace un mes y medio? Un error que causó un impacto masivo a nivel global, ¿no? Y que fue ocasionado por una empresa también muy reconocida de controles de seguridad, CrowdStrike, que por un error humano liberaron una actualización que no es la primera vez, no ha sido la última vez que lo han hecho, es parte de su operación liberar actualizaciones que permitan que sus controles de seguridad se mantengan actualizados para poder identificar, prevenir y detectar nuevas amenazas. Y pues este error humano consistió en que nunca validaron su correcto funcionamiento con las plataformas de Microsoft, ¿no? Este tipo de errores humanos pues también ocurren, pueden provocar indisponibilidad, como fue lo que ocurrió en ese momento. Aeropuertos, hospitales, bancos, una gran cantidad de organizaciones que se vieron afectadas, en donde hubo grandes reclamos a CrowdStrike, que debe de ser porque debieran en sus prácticas metodológicas, debieran de reducirse este tipo de errores, mas sin embargo también se evidenció
que muchas de estas organizaciones, que no son además organizaciones, digamos, pudiéramos decir, pequeñas o de bajos recursos, tampoco están preparados para dar continuidad a su operación a pesar de un incidente de seguridad, a pesar de un error humano. Les costó mucho trabajo volver a recuperar su operación. Y finalmente, la pérdida o robo de dispositivos. Ahora, algunos casos comunes que vamos a revisar de amenazas que el Service Desk puede enfrentar. Nuevamente el phishing y el spear phishing, en donde los atacantes, como mencioné, engañan a los usuarios. ¿Cómo interviene en este caso el Service Desk? Pues los usuarios suelen reportar este tipo de correos sospechosos. El Service Desk puede educar a los empleados, que está, fíjense, aquí vamos a ver el primer valor importante de colaboración que puede hacer el equipo de Service Desk con seguridad, que tiene que ver con educar a los empleados sobre cómo reconocer estos intentos y cómo reportarlos rápidamente. También llevar a cabo una supervisión de reportes de phishing y escalamiento a equipos especializados si es necesario. Entonces, por un lado, recibo el reporte del usuario, lo educo y le digo, tienes toda la razón, o fíjate, este correo no lo puedes tomar como de una fuente fidedigna o confiable porque cumple con estas características que te debieran de hacer dudar sobre este correo. Pero por otro lado, al mismo tiempo, si a este usuario ya yo como services identifico que le llegó este correo, eso significa que le puede estar llegando a mis otros 100,000 usuarios con los que estoy colaborando. Y entonces en ese momento el service debiera de reportar también una alerta al equipo de seguridad para llevar a cabo las acciones correspondientes en el menor tiempo posible. En el caso del malware y del ransomware, al final recordemos que el malware es una evolución del virus, es una pieza de software que realiza actividades mucho más complejas y específicas, y uno de estos tipos de malware trae el ransomware, ¿no? Que lo que hace es encriptar los datos del usuario exigiendo un rescate. Ahora, cuando les mencioné hace un momento que hay doble y triple extorsiones, no nada más págame el rescate para que te pueda volver a dar tus datos, es págame otro monto, otra cantidad para no divulgarlos. Y entonces empieza a convertir en una bola de nieve que se está creciendo a doble, triple extorsión. ¿Cómo interviene en estos casos el Service Desk? Bueno, con el monitoreo de alertas de seguridad en endpoints, en donde las soluciones de seguridad de los dispositivos que cada uno utilizamos como parte de nuestra labor diaria, debiera de estar levantando tickets al Service Desk de manera automática en el momento en que identifique un evento que pudiera causar riesgos, ¿no? Aislar los dispositivos infectados antes de que el malware se propague. Si este alertamiento llega al Service Desk, pues también debiera de llegar al equipo de seguridad, ¿no? Y apoyar el Service Desk también apoya en esta recuperación de la continuidad de la operación, dando asistencia en la restauración de los sistemas comprometidos y siguiendo todos estos protocolos de contención previamente definidos. ¿Qué pasa con los accesos no autorizados? Imaginemos este escenario, ¿no? Ya sea por parte de un atacante externo o incluso por un usuario malintencionado en donde se comprometen datos críticos. Estos intentos incluyen fallos de inicio de sesión repetidos o incluso el uso de credenciales robadas. ¿Cómo interviene aquí el Service Desk? Bueno, con la detección temprana de múltiples intentos fallidos, con el bloqueo de cuentas comprometidas, con el escalamiento de este tipo de incidentes al equipo de seguridad. También en términos de vulnerabilidades de software desactualizado, pues muchas de estas amenazas surgen precisamente porque los sistemas no están actualizados, porque estamos utilizando a lo mejor sistemas legados, que eso es un común denominador en muchas de las organizaciones que están trabajando con equipos que ya ni siquiera tienen actualizaciones, ya acabó su ciclo de vida, ya no tienen soporte ni nada, y es mucho más fácil de atacar y de explotar ese tipo de vulnerabilidades. ¿Cómo apoya aquí el Service Desk? Con la supervisión del estado de actualizaciones y parches de seguridad en todos los sistemas, implementando parches, buscando que se implementen a tiempo para mitigar vulnerabilidades. Nuevamente estamos hablando de un trabajo de colaboración con los equipos de seguridad y también comunicando a los usuarios sobre la importancia de mantener el software actualizado. Que esta comunicación se traduce en temas de concienciación y educación, ¿no? Que es parte de la labor
del Service Desk. En ingeniería social, que es esta manipulación que ya platicamos de las personas, en este caso de los colaboradores, empleados dentro de una organización, pues el Service Desk tiene la función de capacitar continuamente a los usuarios sobre los riesgos de la ingeniería social y cómo identificar diferentes tipos de tácticas que se utilizan para engañar, llevar a cabo el registro y seguimiento de incidentes reportados por usuarios que hayan sido víctimas o intentos en este tipo de ataques, además de proporcionar soporte en tiempo real a usuarios que sospechen de comportamientos inusuales. Otro, el ataque de denegación de servicio. ¿Cómo apoya? Pues con el monitoreo de la actividad de la red. Si la actividad de la red empieza a liberar alertas de que algo no está funcionando bien, de que está teniendo interrupciones, estas debieran integrarse también al servicio para que a su vez reciban, estas sean enviadas y sean recibidas por parte del equipo de seguridad, en la coordinación también con los equipos de red para implementar medidas de mitigación y en la comunicación constante con los usuarios afectados para mantenerlos informados, pues cómo va el estado del servicio, ¿no? En qué momento van a poder recuperar la operación al 100%. En el caso de los errores humanos y las configuraciones incorrectas, que es algo que sucede muy continuamente, el Service Desk también interviene en la detección de configuraciones incorrectas que pueden haber sido implementadas pues no necesariamente con conciencia, ¿no? En la corrección rápida de estos errores para asegurar que no sean explotados por actores maliciosos, en proporcionar orientación y capacitación a los usuarios sobre configuraciones seguras. Fíjense, en todo lo que hemos mencionado hasta este momento, habla de que las personas que están bajo la coordinación de un Service Desk tienen que tener un perfil con una capacitación, no nada más que muchas veces se minimiza a, pues arregla el correo, arregla la configuración de conexión con la red, arregla algún desperfecto o una mala configuración dentro de un equipo, sino que el Service Desk muy bien implementado, con personal especializado en diferentes temas, puede tener una función vital en temas de ciberseguridad dentro de la organización. Y bueno, en el caso de pérdida o robo de dispositivos, el Service Desk puede apoyar con el bloqueo y desactivación remota de dispositivos perdidos o robados, con la implementación de medidas de seguridad como el cifrado de datos, el borrado remoto para evitar la divulgación no autorizada de información y también, nuevamente, con este tema de asesoramiento a los empleados sobre medidas preventivas como el uso de autenticación de dos factores o multifactorial que ya se está utilizando y contraseñas seguras. Ahora hablemos del Service Desk. Mencioné al principio, ¿no? Es el punto de contacto principal para los usuarios dentro de una organización y lo tenemos que evolucionar a un enfoque operativo que se convierta, pues, en un componente clave en la defensa de la ciberseguridad. Algunas funciones del Service Desk en común con la ciberseguridad, pues el primer punto de contacto con incidentes, la vigilancia constante y monitoreo de alertas, la educación y concientización de usuarios, la prevención de amenazas a través de la gestión de vulnerabilidades e incluso la colaboración en equipos, ¿no? Como este primer punto de contacto, pues da una oportunidad muy valiosa para detectar señales tempranas de amenazas como reportes de fallas de inicio de sesión, como un comportamiento inusual en aplicaciones o en dispositivos, como correos electrónicos sospechosos. Y nuevamente, este tipo de información, el Service Desk puede empezar a reconocer patrones que si no los recibiera pudieran parecer casos aislados al final y pasar inadvertidos, ¿no? El Service Desk tiene el valor y la capacidad, debería de tener ese valor y capacidad de recibirlos, de reconocerlos y de aprovecharlos. En términos de monitoreo activo, pues en su integración, como lo mencioné, con otros controles de seguridad, va a permitir supervisar continuamente la red, detectar comportamientos inusuales o no autorizados, recibir alertas automáticas sobre vulnerabilidades o amenazas inminentes y usar esta información también para generar respuestas tempranas, escalar incidentes críticos. Ahora imagínense con toda esta información, la cantidad de estadísticos que nos va a permitir presentar una organización para tomar decisiones. O sea, imagínense que a lo largo de un periodo de tiempo determinado, vamos a suponer 6 meses o un año, toda esta información, implementando el Service Desk con este enfoque, la cantidad de información que va a recibir y la cantidad de información que puede proporcionar para alimentar de mejor manera una estrategia de ciberseguridad.
¿Cuáles son ahora las funciones del Service Desk en la prevención? Bueno, pues tiene que ver con la gestión y resolución rápida de vulnerabilidades. Por ejemplo, a través de la administración de parches y actualizaciones, cuando el equipo detecta software desactualizado o configuraciones inseguras, puede también asegurar que los sistemas los sistemas, perdón, reciban las actualizaciones necesarias antes de que las vulnerabilidades sean explotadas, de realizar un seguimiento de los activos digitales para asegurar que todos estén protegidos. En términos de escalación efectiva de amenazas, cómo el Service Desk tiene que tener estos protocolos y canales de comunicación que permitan notificar a los diferentes equipos, roles correspondientes cuando hay que responder ante un incidente y decimos normalmente que no corran como gallinas descabezadas, que nadie sabe qué hacer ni para dónde. Todos corren porque hay algo que hacer, pero nadie sabe. Estos protocolos muy bien establecidos pueden ser disparados desde el Service Desk. La mitigación también a través de la comunicación constante. Un Service Desk, fíjense, bien capacitado, no solo reacciona ante amenazas, sino que también comunica de manera clara y constante, tanto con los usuarios como con los equipos especializados. ¿Qué es lo que va a proporcionar? Información rápida y precisa sobre incidentes en curso, orientación a los usuarios finales sobre cómo actuar frente a potenciales amenazas y un soporte constante en la implementación de soluciones temporales para contener amenazas. Hablando de comunicación eficiente, se vuelve fundamental. La comunicación eficiente dentro de la operación de un service desk es invaluable. Ahora, en colaboración con un equipo de seguridad, pues se vuelve todavía aún más relevante, ¿no? Los equipos de seguridad, pues van a ser alertados de manera rápida y precisa, lo cual va a ayudar en términos de efectividad. Una comunicación fluida va a asegurar que los incidentes se gestionen de manera ordenada y efectiva, minimizando los riesgos de malentendidos o incluso de retrasos en las respuestas. Y nuevamente tenemos que hacer ejercicios, simulaciones y tener definidas claramente roles, responsabilidades y protocolos claros, ¿no? Algunas recomendaciones para que la comunicación sea eficiente, pues tiene que ver con el registro y clasificación de tickets de acuerdo con su nivel de gravedad, registro de la respuesta, lo que asegura una documentación clara para auditorías y análisis post incidente, la integración con otras plataformas de gestión que permitan que se levanten eventos críticos de manera automática y generen alertas, configuración también de respuestas automatizadas que ayuden a reducir el tiempo entre la detección del incidente y su escalación con el equipo correspondiente. Implementar canales de comunicación en tiempo real. También recordemos que a lo mejor tenemos un service desk, una mesa que opera en el mismo tiempo en que opera la organización, pero y a lo mejor organizaciones que tienen instalaciones o presencia física en otros países muy probablemente tengan algún tipo de service desk en un horario 7 por 24 o follow the sun, de tal manera que siempre haya alguien disponible para atender cualquier requerimiento o evento de algún usuario. Sin embargo, cuando éste entra en colaboración con seguridad, pues recordemos que la ciberseguridad, los incidentes de ciberseguridad no van a esperarse a que esté disponible el Service Desk de 9 a 6, ¿no? Sino pueden ocurrir en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier día de la semana. Entonces, es muy importante también buscar este tipo de canales en tiempo real para emergencias. Canales también configurados con grupos dedicados para incidentes de seguridad, crear protocolos de esclaración claros en donde se definan estos roles y responsabilidades. Ahora hablemos también de un punto importante y que mencioné al principio en uno de los ejemplos. ¿Cuál es el rol del Service Desk en la capacitación y en la concientización, ¿no? Aquí el Service Desk puede educar a los usuarios para evitar comportamientos riesgosos y esto es muy importante. Dentro de esta capacitación que puede dar el Service Desk, por ejemplo, se encuentra en el tema de no utilizar contraseñas débiles o repetidas en varias cuentas, cómo evitar caer en correos de phishing o hacer clic en enlaces sospechosos, cómo evitar descargar archivos adjuntos de fuentes no confiables, cómo ignorar actualizaciones de software o utilizar versiones desactualizadas de aplicaciones, cómo no compartir información confidencial a través de canales inseguros o con personas no autorizadas. Muchas veces
se cree que todos estos temas de capacitación y concienciación deben ser únicamente responsabilidad del área de seguridad y la verdad es que no es así. El tema de ciberseguridad es responsabilidad de todos, porque tiene una patita, aunque no lo crean, un, un, una relación directa e indirecta con cada una de las áreas y los roles dentro de una organización. Y esta labor de una campaña de concientización formal, madura, que esté evaluando el nivel de madurez de la cultura de seguridad de una empresa, sí, por supuesto, cae dentro del área de seguridad, pero eso no exime a que otras áreas, como el Service Desk, que tiene relación directa y continua con los usuarios, esté llevando a cabo este tipo de capacitaciones sobre eventos que además pueden ser mucho más recurrentes, ¿no? En términos de estrategias de capacitación y concienciación, también puede apoyar el Service Desk con instrucción directa en interacciones cotidianas, ya sea por ejemplo, en el reseteo de contraseñas, con correos electrónicos sospechosos, software no actualizado, qué tienen que hacer en cada uno de esos eventos, ¿no? Hablando de campañas de concientización periódicas, pues también llevar a cabo meses de concientización relacionados con sobre phishing, capacitación en línea sobre contraseñas, recordatorios de todas aquellas buenas prácticas de seguridad que dentro de la organización se hayan definido. También puede proporcionar materiales educativos como guías paso a paso para identificar correos sospechosos, como infografías sobre los riesgos de utilizar Wi-Fi públicas y cómo protegerse al usuario, también con videos sobre cómo proteger dispositivos móviles, cómo proteger nuestra información cuando hacemos trabajo remoto. Y en términos de capacitación práctica y simulaciones, eh, muchas veces pensamos que toda la organización va a ser capaz de identificar, por ejemplo, dentro de los muchos vectores de ataque a los que estamos expuestos, el más común, que es un correo de phishing, que ya mencioné de qué se trata, pero cuando no hacemos simulaciones, la verdad es que hasta que se llevan a cabo este tipo de ejercicios dentro de la organización, les puedo contar muchísimas anécdotas, pero cuando llegamos por primera vez con una organización y nos dicen, no, yo estoy muy maduro, le he hablado muchísimas veces a todos los empleados sobre phishing, pero bueno, me están pidiendo que hagamos alguna simulación nada más para tener información estadística del nivel de madurez. Y entonces los apoyamos con estas simulaciones. Es muy curioso ver cómo, pues, el nivel de madurez que en realidad tienen, pues, no es el que alguien pensaba o el responsable de seguridad pensaba. Son simulaciones controladas, son simulaciones que son conocidas por ciertas personas en la organización con el fin de identificar qué áreas, qué tipo de correos son con los más susceptibles que caigan, de tal manera que además los resultados de estas simulaciones, por supuesto, sin afectar en nada a la organización, pero sí para identificar personas vulnerables, temas que pudieran también ser mucho más vulnerables, entre muchas otras cuestiones y datos que van a permitir también retroalimentar la estrategia de seguridad y de cultura de seguridad en particular, ¿no? ¿Cómo crear una cultura de seguridad? Pues reconocer a los empleados que adoptan buenas prácticas. Muchas veces nos vamos únicamente por lo negativo y se nos olvida lo positivo y esto es importante. Fomentar la participación también a través de desafíos, de concursos internos sobre buenas prácticas de seguridad, en donde pues todos los colaboradores puedan participar activamente en la mejora de su conocimiento de seguridad, ¿no? A través de la creación de foros abiertos de preguntas en donde el Service Desk puede organizar estas sesiones de preguntas abiertas sobre ciberseguridad, donde los empleados también puedan consultar sus dudas sin temor a ser juzgados, que también es un tema que me parece que tenemos que trabajar mucho en México. Ahora, en términos de seguimiento y evaluación de la capacitación, pues tenemos que estar evaluando eh, los incidentes, ¿no? Si la cantidad de incidentes relacionados con el comportamiento de los usuarios disminuye, es decir, aquellos eventos externos como un ataque de negación de servicio que no depende de la forma como los usuarios, colaboradores internos interactúan con las plataformas, pues no tiene nada que ver, pero sí aquellos que tengan que ver cuántos incidentes estamos teniendo de phishing, cuántos incidentes estamos teniendo de brechas de datos, etcétera, para poder realizar las capacitaciones en función de estos resultados, ¿no? En términos de encuestas a los usuarios, pues también realizar encuestas que midan el nivel de conocimiento de los usuarios sobre temas críticos. Recuerden que lo que no podemos medir, no podemos mejorar. Y esto es
Me parece una premisa importantísima cuando necesitamos llevar a cabo acciones de mejora y de corrección. Y en términos de indicadores de desempeño también, pues indicadores clave, cómo estamos disminuyendo la cantidad de incidentes relacionados con errores humanos o cómo estamos mejorando la detección de amenazas por parte de los usuarios, qué tanto, y es una premisa que es importante y no la había mencionado, pero en ciberseguridad se considera a la persona como el eslabón más débil en la cadena de seguridad, cuando que las organizaciones debieran de buscar e invertir sus esfuerzos no solo en tecnología, sino también en convertir a la persona en la primera línea de defensa. Y eso se lleva a cabo a través de estrategias de cultura de seguridad. ¿De qué me sirve invertir muchos miles de dólares a lo mejor en controles de seguridad si nunca le expliqué a un usuario que cómo tiene que identificar un correo de phishing y nada más descargar o darle clic a un enlace pone en riesgo toda esa inversión que ya implementaron? Recuerden que la seguridad es como una mesa de tres patas. Y sin una de esas patas, pues la mesa se cae, se queda coja y se cae, no se va a mantener en pie. ¿Cuáles son esos tres ejes que soportan la ciberseguridad? Pues es primero la gente, porque es finalmente la gente como usuaria, la gente como administradora, la gente tomadora de decisiones, que si no está capacitada, no está concientizada, no está fortaleciendo esa cultura de seguridad. Entonces, el primer eje es la de cultura de seguridad en la gente. La segunda tiene que ver, ok, ya la capacité, pero no hay procesos, no hay procedimientos, no hay protocolos de comunicación. Si somos víctimas de un incidente, ¿cómo lo va el CEO comunicar al exterior, con terceros, con aliados, con proveedores, con accionistas? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a aislar sistemas infectados, etcétera? Entonces, el segundo eje de soporte de la ciberseguridad son los procesos, toda la parte normativa y de protocolos. Y el tercer soporte de esta mesa de tres patas, pues es la tecnología. La tecnología ahí ya como un habilitador de todo lo anterior. No se debe ver la ciberseguridad solamente con un soporte tecnológico, sino tiene que verse con este soporte de tres dimensiones. Algunos casos de estudio, en términos de mitigación rápida de un ataque de phishing, imagínense este escenario en donde una organización de servicios financieros recibió varios intentos de phishing dirigidos a sus empleados con correos electrónicos diseñados para que parezcan mensajes legítimos, ¿no? Los atacantes intentaron engañar a los empleados para que proporcionaran sus credenciales de acceso al sistema. En este caso, el Service Desk recibió múltiples reportes de empleados que encontraron correos sospechosos. Inmediatamente lo que hizo el equipo de Service Desk fue escalar los incidentes al equipo de seguridad para un análisis de mayor profundidad. Y con la colaboración de ambos equipos se detectaron aquellos correos que contenían los enlaces maliciosos. Imagínense el valor de este trabajo colaborativo, ¿no? El resultado, pues el ataque fue contenido, a lo mejor llegó a unos cuantos usuarios, se pudo recuperar el correo, se pudo alertar al resto de los usuarios para que no dieran clic en esos enlaces y evitar un incidente de mayores proporciones. La lección aprendida, pues el canal de comunicación claro entre los empleados y el Service Desk se vuelve esencial, que es lo que ya habíamos mencionado. Mejores prácticas, resultado de este caso, pues mantener sesiones periódicas de capacitación en seguridad para que los empleados sepan identificar y reportar correos sospechosos de manera inmediata, ¿no? Ahora, la detección y contención de ransomware también a través del Service Desk. Imagínense que un usuario afectado contacta rápidamente con el Service Desk al notar que su computadora estaba actuando de manera extraña y varios archivos estaban siendo bloqueados. No podía acceder a esos archivos. El Service Desk, al recibir el reporte del empleado, reconoce, digamos, estos síntomas como un buen doctor de un ataque de ransomware y actúa inmediatamente siguiendo los protocolos preestablecidos. Desconectar el equipo infectado de la red para evitar una mayor propagación, notificar al equipo de ciberseguridad para una investigación profunda y gracias a estas acciones lograron contener el ataque antes de que más dispositivos se vieran comprometidos y en conjunto con el equipo de seguridad pudieron restaurar los sistemas y datos, ¿no? El resultado se contuvo sin mayor impacto. La lección aprendida, tener protocolos, que ese es el segundo eje que hablé hace un momento, eje de soporte de la ciberseguridad, toda la parte normativa de procesos y protocolos. Y dentro de las mejores prácticas,
Asegurar que todos los empleados estén capacitados para reconocer e inmediatamente reportar. Hablando de prevención de vulnerabilidades a través de la gestión de parches, pues también el Service Desk es el encargado de monitorear el estado de las actualizaciones en todos los dispositivos y comenzó a detectar múltiples reportes de software desactualizado en varios de los sistemas. Con ayudas de herramientas de gestión de parches, el Service Desk automatizó el proceso de despliegue de actualizaciones para asegurar que todos los dispositivos estuvieran al día. Comunicaron a los usuarios pues lo importante que es mantener actualizado y evitó básicamente que alguna de estas vulnerabilidades pudiera ser explotada. El resultado, pues que se evitaron varios posibles ataques que podrían haber explotado el software. La lección aprendida es que la gestión continua de parches y actualizaciones es importante para prevenir amenazas. En esta estrategia de prevención, esta es una de las acciones claves. Y dentro de las mejores prácticas, pues implementar procesos automatizados de gestión de parches y asegurar una comunicación clara con los usuarios sobre la importancia de mantener los sistemas actualizados. Algunas lecciones aprendidas: la importancia de la comunicación rápida y clara. Por otro lado, la proactividad en la gestión de vulnerabilidades, que también es importante, y la capacitación continua para empleados y personal. Me ha tocado ir con organizaciones donde dicen, no, es que yo tengo perfecto mi campaña de concienciación. Ay, hoy te felicito. No muchas organizaciones incluso lo están tomando en cuenta. Cuéntame, ¿cómo es tu campaña? Pues mi especialista en seguridad, que hasta hace un año era el responsable de TI, ya le encargué que se haga cargo de la seguridad y entonces una vez al año se para frente a toda la organización y habla pues de temas relevantes de seguridad. Para empezar, ¿cuántos errores ven ahí? El primero es, hay varios niveles de especialización y cuando hablamos de sistemas, creemos que porque alguien estudió sistemas puede hacerla de todo, ¿no? Y yo siempre hago la analogía con un doctor. Un doctor estudia medicina, pero se especializa en algo. Cuando alguien de TI que no ha tenido la especialización en ciberseguridad, que la puede tener, capacitarse y entonces evolucionar a un rol de seguridad, cuando no la ha tenido y le damos nada más este rol porque creemos que así debe de ser porque la ciberseguridad es solamente un tema tecnológico, pues estamos cometiendo muchos errores, porque para empezar, la persona muy probablemente no ha sido capacitada, no ha sido entrenada, no cuenta con certificaciones, no sabemos incluso si tiene la capacidad y la habilidad para comunicar temas de seguridad a los diferentes perfiles de personas que hay en una organización. No le puedes hablar de la misma manera al CEO que a las áreas de finanzas, que a las asistentes, que al área de contabilidad, que al área de desarrollo de software. Se les tiene que hablar en su idioma con escenarios que sean fáciles de entender para cada uno de ellos y por personal especializado. La verdad es que ser una persona que sabe de ciberseguridad no es suficiente para llevar a cabo campañas de concienciación con mensajes claros, porque muchas veces puede ser gente muy técnica, muy especializada en seguridad, es decir, muy capacitada y muy reconocida, pero no necesariamente tiene la capacidad de abordar y dar con escenarios ejemplos claros y reales. Y hacerlo una vez al año tampoco es suficiente. Las campañas de concienciación y de capacitación se tienen que estar dando cada mes, básicamente, con diferentes temas que se van abordando en función de los resultados que vamos haciendo, de evaluaciones de las estadísticas que el Service Desk nos está dando, de los resultados de las simulaciones. Algunas mejores prácticas, pues automatizar procesos de seguridad que nos van a ayudar a ser más efectivos, a responder más rápidamente, crear protocolos de respuesta ante incidentes. Eh, También ayuda muchísimo, por supuesto, y llevar a cabo simulaciones periódicas. Algunas recomendaciones para implementar un Service Desk proactivo, pues tienen que ver con la evaluación constante de procesos y herramientas, retroalimentación regular y de lecciones aprendidas, capacitación y actualización continua, innovación en la implementación de nuevas soluciones, invertir en formación y certificaciones especializadas para el equipo de Service Desk. Esto es importante. Hay que dar una formación continua en ciberseguridad, donde se incluyen temas esenciales como prevención de ataques de phishing, identificación de malware y de ransomware, gestión de accesos y control. Hay muchas certificaciones especializadas. Hay que identificar cuáles son las que son necesarias y van a ayudar al equipo de Service Desk. No necesariamente todo el equipo requiere todas, sino por roles irlas identificando, ¿no?
En términos de simulaciones, no nada más llevar a cabo la capacitación, no solamente se da por formación teórica, sino también a través de simulaciones prácticas, llevar a cabo ejercicios de respuesta a incidentes que te permitan incluso identificar que todos los roles relacionados directa e indirectamente saben qué hacer ante un incidente. Y recuerden además que, pues si lo único constante es el cambio en una organización, algo que sucede continuamente es la rotación de personal. Entonces, si alguien dentro del equipo de respuesta a incidentes o de los indirectamente relacionados cambia y llega alguien a quien no capacitas y le toca un incidente, el proceso ya no va a tener los mismos resultados de efectividad en caso de que la organización se vea implicada en un incidente, ¿no? Actualización constante sobre nuevas amenazas y tecnologías es fundamental porque al final quien da el soporte, quien tiene que entender el funcionamiento de estas tecnologías para poder ayudar a los usuarios, es el equipo de Service Desk. Y bueno, fomentar una cultura de colaboración entre el Service Desk y el equipo de seguridad me parece que ha sido una constante a lo largo de esta plática. Tenemos que romper los hilos, es decir, eso de que cada área funciona por separado. No, la verdad es que la mejor manera en que una organización puede funcionar es cuando está mucho mejor integrada, cuando hay una comunicación directa y constante. Y cuando además tenemos la visibilidad de compartir los eventos que están ocurriendo. Llevar a cabo simulaciones conjuntas de seguridad también forma parte de las mejores prácticas. Definir roles y responsabilidades claras y dar reconocimiento y recompensas por colaboraciones efectivas. Y termino esta conversación mencionando que la ciberseguridad no es un esfuerzo individual, sino una sinfonía donde cada equipo, desde el Service Desk hasta los especialistas en ciberseguridad, desempeñan un papel crucial. Solo a través de la colaboración, la proactividad y el aprendizaje continuo podemos adelantarnos a las amenazas y proteger lo más valioso, la información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anita, por esta increíble presentación. Si te parece bien, podemos proceder a las preguntas y respuestas. Sé que estamos ahí un poquito cortos de tiempo, pero vamos a tratar de responder algunas. Y voy a comenzar con una que es anónima. Dice, ¿el espionaje corporativo tiene relación con la ciberseguridad? ¿Qué medidas podrían considerarse en ese aspecto? Híjole, el espionaje corporativo, pues sí pudiera tener, por supuesto, una relación directa con la ciberseguridad, porque al final lo que se está poniendo en juego es la información, ¿no? La verdad es que aquí habría muchas cosas que hacer, porque también tendría que ver con seguridad física, ¿no? Entonces, las áreas de seguridad, que también muchas veces trabajan por separado, seguridad física de ciberseguridad, tienen si ya fue identificado que algo sucede, sí tiene que haber tanto temas legales hacia los colaboradores en términos de que esto no puede estar ocurriendo, en términos preventivos como acuerdos de confidencialidad. eh, y mucha labor de concienciación, pero además entender, yo diría, entender el origen de por qué se está llevando a cabo este ciberespionaje. Gracias, Anita. Voy a tomar otra que viene por acá, que nos pregunta Fernando Martínez. ¿Qué marco norma se está utilizando para entender o atender incidentes de seguridad que puedan venir de la adopción de la inteligencia artificial y cómo esto se relaciona con el Service Desk? Pues mira, la inteligencia artificial, si viene a revolucionar, si por supuesto los ataques de phishing que mencioné antes, todos caemos, ahora imagínense que la inteligencia artificial pues ya nos puede suplantar la identidad de nuestra imagen, en nuestra voz, y es mucho más fácil que caigamos. El NIST, sobre todo, que es una entidad en Estados Unidos que genera muchas regulaciones, muchas mejores prácticas y marcos de referencia, sí ha generado ya varias mejores prácticas al respecto de la inteligencia artificial. ¿Y cómo entra el Service Desk? Pues el Service Desk tiene que ser capacitado también en ella para que de tal manera, recordemos si lo mencioné hace un rato, ¿no? Cuando un usuario reporta algo en el Service Desk, básicamente el Service Desk funciona un poco como doctor porque recibe síntomas. Y entonces en esta recepción de síntomas, la capacitación al Service Desk es fundamental. Muchísimas gracias, Anita. Y aquí también hay, para complementar, está la norma ISO 42001, entonces pueden Claro. consultarla y tal vez se puede complementar con todo esto que nos acaba de mencionar Anita. Y dice, ¿se debe dividir el Service Desk para atender los incidentes de seguridad de la información? ¿Qué opinión les darías al respecto, Anita?
No, no se deben separar porque básicamente se pueden confundir. Es decir, el service desk todo tiene que estar capacitado y tan puede empezar a recibir eventos que pudieran sonar como una falla natural de un sistema y que después con la investigación evolucionen a un tema de ciberseguridad, pero no, no se deben de separar. Muchas gracias, aclarado eso. Y si les parece, cerramos con esta. Dice, ¿recomendarías que las empresas investiguen el perfil de nuevo ingreso del personal asignado al área de ciberseguridad y sistemas? Eso nos pregunta Fidel desde República Dominicana. Ay, qué gusto que desde República Dominicana nos vean. Mucho gusto, Fidel. Pues sí, por supuesto. De hecho, dentro de las prácticas de seguridad, siempre hacer esta revisión de antecedentes, no nada más te diría del Service Desk, sino de todas las personas que entran a una organización es fundamental. Incluso les puedo decir que cuando estás buscando certificarte en ISO 27001, este es uno de los controles que te piden en términos de qué screening, ¿no? Como se dice en inglés, qué revisión estás haciendo de antecedentes penales, en dónde trabajó, qué se ha dedicado, un poco hablar, investigar sobre la reputación de cada uno de nosotros, por muchas razones, por supuesto, desde el punto de vista de seguridad, pero también hasta de que haga empatía con la cultura de la organización. ¿Qué pasa si tiene, pues no sé, ideas y acciones que van en contra de la cultura de una organización y puede no ser afín? Te lo permite identificar desde ese momento. Muchas gracias, Anita. Y cerramos ahora sí con esta, la última. Una recomendación de literatura para adentrarse a este tipo de temas, nos están preguntando aquí. Híjole, pues yo de entrada recomendaría los libros, por supuesto, de Service Management de ITIL. Están las secciones de seguridad, pero pues también, digamos, yo les recomendaría, porque la verdad es que sí son muy valiosos, hablando un poco de las certificaciones de seguridad, el material que la ISC Cuadrada emite en términos de seguridad, muchos cursos y capacitaciones, el NIST, que también lo mencioné, NIST, para aquellos que no lo conozcan, la verdad es que generan mucha literatura valiosa al respecto. Te agradecemos muchísimo, Anita, por tu participación en SDI 24MX. Siempre es un gusto. Y pues con esto damos por terminada tu participación. También queremos agradecer a la audiencia y no se pierdan nuestra siguiente conferencia en punto de la 1:30, que es el poder de la inteligencia emocional y cómo se conecta con la inteligencia artificial. Entonces no se pierdan a la doctora Verónica Silva y pues a lo largo de esta semana nos estaremos escuchando. Esto fue SDI 24MX. Muchas gracias a todos. SDI 24MX, el evento líder en Latinoamérica de la industria de gestión de servicios de TI y Service Desk, fue traído a ti por SDI 24MX, transformando la industria de TI.